Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar y tengan una cordial bienvenida a su espacio en esta tarde, 1 de febrero del 2016, exactamente entre las en la tardecita. Y bueno, pues hoy déjenme decirles que les tenemos un especial y con respecto a esta visita del Papa, a esta situación que está pasando en México, cuestiones de violencia y cuestiones pues en donde hay gente que realmente eh, hace algunas obras, algunas buenas obras, y en esta ocasión tenemos un especial con el padre Solalinde, a quien agradecemos su entrevista a este programa de periodismo independiente y en conjunto con la revista Delegaciones y más. Y bueno, tuvimos el honor de hacerle una entrevista vía telefónica, a quien le agradecemos también pues el tiempo. Realmente fue una experiencia hermosa, una plática, una charla larga, un poco larga, más de media hora platicando con él, y la verdad nos dejó con muchísimas ganas de seguir platicando sobre muchos aspectos y sobre muchos temas y sobre la realidad de Oaxaca. Y en particular en esta ocasión pues platicamos sobre tres cosas. Platicamos principalmente desde cuándo y cómo se dio su obra, esta obra que se llama El Albergue, Hermanos en el Camino, que es un albergue para los migrantes que se encuentra ya en Oaxaca. Y él también nos comenta pues cuáles han sido sus experiencias más fuertes, experiencias tremendas, en donde ha recibido amenazas, agresiones, incluso casi lo queman el albergue, una situación bastante pesada. Y es una persona que cuando uno habla con él, habla y se escucha muchísima paz con él. Realmente me sorprendió esta entrevista, déjenme comentarles. Y bueno, dentro de esto también platicamos sobre cuál es pues si va a haber alguna audiencia con el Papa Francisco en esta visita papal, también lo comentamos. Pero bueno, o sea, no se despeguen de este programa para que escuchen toda esta entrevista y esta plática con el padre Solalinde, así mismo como platicamos pues de muchas cosas, entre ellas el celibato de la iglesia, la realidad pues de la mujer, por ejemplo, o de que se pronuncie en favor de la mujer y de que la mujer tenga un papel más participativo dentro de la iglesia. También hablamos de los sacerdotes casados, por ejemplo, en Oaxaca, y temas ecológicos como pues el desastre natural que hay en Montes Azules, Chiapas. Y bueno, pues les dejo la entrevista para que ustedes pues realmente la escuchen y hagan su opinión. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. Escuchen el audio. Bueno, padre, habla Teresa Salazar, reportera de la revista Delegaciones y más. Pues antes que nada le doy las gracias por esta entrevista que nos está concediendo. Y bueno, pues el motivo Muchas gracias a usted que me permite pronunciarme en este sentido. No, al contrario, muchísimas gracias. Somos estoy en una radio independiente. Llevo el programa de periodismo independiente en internet y la verdad pues es una oportunidad pues y un honor poder tener una entrevista con usted. No sé si usted me pudiera decir el motivo de mi entrevista es precisamente para que nos platique acerca pues de su albergue, albergue que se llama Hermanos en el Camino y que se dedica a lo que es todo el trabajo con los migrantes. Sí, como no, con mucho gusto. Sí. Y también me hablaba mi asistente de temas ecológicos de Chiapas. ¿Está bien eso o no? Sí, es sobre también, serían tres preguntas, padre. Sería sí, principalmente que nos platique sobre su labor, que nos platique sobre pues toda esta experiencia que ha tenido con los migrantes. La segunda sería si va a tener alguna audiencia con el Papa Francisco y va a tener la oportunidad de platicarle pues su labor dentro de México con los migrantes, cuál es su experiencia, qué problemáticas y cuál es el apoyo que usted necesita pues de parte de la Iglesia, ¿no? Del Vaticano directamente,
para pues esta labor tan grande que es los migrantes. Estaba leyendo una nota que hay 10,000 niños aproximadamente que han salido y han estado como migrantes, y asimismo sería precisamente este tema de ecología que en su Twitter del 31 de enero publicó sobre la gran devastación de los Montes Azules en Chiapas, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces pues lo escucho, es pues el público es todo suyo, y si gusta pues comentarnos y compartirnos su experiencia, por favor. Vamos pregunta por pregunta, ¿verdad? Claro, le voy repitiendo constantemente. Bueno, pues el tema primero que se refiere a nuestro albergue Hermanos en el Camino empezó de menos a más, de lo invisible a la visibilización de ese comercio humano que ha consistido en secuestrar, en desaparecer, en tratar a personas con fines de explotación laboral y sexual, extorsionar, traficar con personas, prostituir, todas las formas posibles de explotación humana. El albergue se puso exactamente en el lugar, sin saberlo, donde se pensaba hacer ese proyecto tan grande para hacer con los migrantes tantas cosas. Y ahí estaban políticos, desde el gobernador anterior para abajo, en ese proyecto de los migrantes para hacer ese negocio, el presidente municipal, pero como les estorbamos, entonces vino la represión, las amenazas, golpes, cárcel, intentos de quemar el albergue, quemarme a mí, y una tortura en muchos aspectos. Sin embargo, nuestro albergue, junto con otros albergues como el de Saltillo, ¿verdad?, del padre Pedro Pantoja, pues en Tenosique, Tabasco, con la hermana Leticia en México, a nivel nacional y muchos otros lugares, fuimos haciendo un trabajo importante para visibilizar lo que estaba pasando, y pasamos de la asistencia a la incidencia política, generando nuevas leyes, entre ellas una modificación a la antigua ley de población de 74, modificando el artículo 67, mediante el cual se permitía ya el acceso a la justicia de parte de los y las migrantes. Después se hizo un trabajo muy importante de todas las organizaciones, y se hizo una incidencia de tal manera que se puede generar la ley migratoria de 2011, del 24 de febrero, y después pues hemos venido ayudando a que también se visibilice lo que se está pasando. Se ha estado denunciando los crímenes de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, y también disfrazando los operativos policíacos que se presentan con eufemismos, que se presentan bajo un disfraz de programa de la frontera sur, disque para buscar un desarrollo y disque para también promover los derechos humanos de las personas migrantes, lo cual es totalmente falso. Hemos venido trabajando en eso, especialmente pusimos nuestro énfasis en los meses anteriores, en el caso de los hermanos cubanos que estaban siendo extorsionados y aún secuestrados virtualmente dentro de las estaciones migratorias. Hay más de 15 denuncias penales de ellos contra agentes de migración. ¿Desde cuándo comenzó su obra, padre? Bueno, yo empecé a descubrir lo que pasaba con los migrantes. Recibí el permiso para trabajar con ellos en 2005, pero en 2006 yo me di cuenta de lo que pasaba. Tuve claro en ese año lo que estaba sucediendo, aunque no supe contra quién me enfrentaba, y en 2007 decido abrir una casa, y a partir de entonces ha ido evolucionando este albergue Hermanos en el Camino, desde poder pagar el terreno, que no teníamos el dinero para eso, y luego irlo construyendo con la participación de Adveniat, una organización alemana, Miserior, una parte con el licenciado ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, otra parte de Notre Dame, la Universidad de Notre Dame, que nos dieron sus donativos, y luego ha habido también donativo de
un donativo importante que fue del Museo de la Memoria y Tolerancia, y así hemos tenido algunos donativos que nos han permitido ir construyendo poco a poco el albergue. Hoy podemos decir que casi está concluido con una ala que nos financió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, para las familias, para los niños, para las mujeres. Y lo último que estamos en puerta para comenzar, que sería prácticamente tal vez lo último, más indispensable, sería la capilla. Tenemos una capilla que es el único edificio original de cuando comenzamos, el 26 de febrero de 2007, y pensamos ahora ampliarla con un bienhechor que nos va a apoyar en la construcción de la capilla, una capilla sencilla, pero la vamos a tener con el favor de Dios en estos meses por venir. Okay. ¿Cuántas casas tiene o solamente es un terreno donde está el albergue? No, el terreno lo compramos y se puso a nombre de la diócesis de Tehuantepec AR. Está a nombre de ella, el edificio igual, todo tendrá que estar a nombre de ella, porque uno es transitorio, ¿verdad? Claro. Y todo esto tiene que ser pues la responsabilidad de la diócesis. Okay. ¿Cuál ha sido la experiencia pues más satisfactoria y más difícil dentro de esta obra, por ejemplo? La más difícil, sin duda, fue ese 24 de junio de 2008, cuando después de un año anterior haber recibido pues golpes, cárcel y el hostigamiento y las amenazas continuas en todo ese año, pues se corona todo eso, ¿verdad? Se culmina con ese intento de quemar el albergue, quemarme a mí. El síndico municipal Erasmo Carrasco Carrasquero, de una parte con sus patrullas para que no corrieran los migrantes, eran 9 nada más los que estaban ahí y 2 menores de edad, y por otra parte el mero presidente municipal, Gabino Guzmán Palomec, del otro lado con ciudadanos armados con piedras, con palos, con gasolina, para cerrar el albergue. Esto de acuerdo obviamente con el gobernador anterior. ¿Esto usted lo ha reportado, lo ha denunciado y tiene denuncias? ¿Y usted cree? Mire, nosotros hemos puesto más de 200 denuncias en aquel entonces, Okay. Ahora hay más de 800 nuevas en este último año. ¿Y sabe qué? Solamente 2 se han hecho justicia, todas las demás están en la impunidad. ¿Y así es como todo el país? ¿O acaso sí se está haciendo justicia a nivel nacional? Usted sabe que está en una impunidad del 98%. Claro. Entonces, ¿cómo van a hacer justicia el mismo gobernador que está de acuerdo con todo eso? ¿Cómo va a hacer justicia el Estado que está involucrado en todos estos actos? Al contrario, ojalá para bien de ellos, me hubieran encontrado algo en que yo hubiera faltado para meterme a la cárcel y no dejarme salir de ahí. Okay. Pero dice que usted estuvo un tiempo en la cárcel, ¿verdad? Sí, claro. Mire, lo que pasa es que ha habido varios intentos de parte de altos funcionarios, para ser exacto, delegados estatales de migración en Oaxaca. El delegado Omar Heredia Mariche, cuando era delegado estatal del INM aquí en Oaxaca, me acusó de tráfico de menores. Y haciendo un montaje ridículo de todo esto, pero me acusó. Y otra denuncia también por abandono de persona, hundida por la delegada de Puebla, entonces del INM, Rocío Sánchez, creo, Rocío, un apellido así. Y entonces ella también, junto con un hermano guatemalteco, pusieron la denuncia. O sea, no ha faltado intentos legales, pero también intentos extralegales y algunos ilegales, ¿verdad? Para pararme a mí y cerrar el albergue. Y para criminalizar más que nada la ayuda humanitaria que hemos prestado en Hermanos en el Camino. Pues ha sido muy valiente su obra y su pronunciamiento también, por ejemplo, con Ayotzinapa, cuando usted declaró. Y usted no ha obtenido tampoco cuestiones de seguridad, ¿verdad? Sí, tengo 4 escoltas. Okay. Y yo las acepté porque claro.
Yo la acepté en orden a Margarita Zavala. Sí. Yo a ella personalmente, a ella, Uh-huh. la quiero mucho, la respeto y la admiro. Y ella me convenció precisamente que yo aceptara la protección, porque además yo pensé, si no la acepto, entonces voy a quitarle la responsabilidad al Estado mexicano de lo que a mí me pase. Claro. Y la comunidad internacional está insistiendo mucho en mi protección. Yo dije, la voy a aceptar, si pasa algo es responsabilidad del Estado. Y así ha sido, es una protección disuasiva de 4 agentes de seguridad personal, pues preparados para eso, para acompañar personas, y ya desde 2011 están conmigo. Pues ese es un buen punto y qué bueno que que usted aceptó esta parte de poder tener, pues es un privilegio y qué bueno que lo apoyan en cuanto a seguridad. Y bueno, pues está muy interesante, pero tendría que pasar a la siguiente pregunta. Adelante, no sé si usted, adelante. para que usted nos pudiera, ojalá que pudiéramos tener un contacto pues muchísimo más constante con usted, para que nos platique todo esto, pues para que también la gente esté consciente de lo que pasa también, por ejemplo, en Oaxaca, que es un estado pues muy hermoso en cuanto a cuestiones naturales, en cuanto a su gente. Exactamente. Y bueno, con respecto ahorita a la visita del Papa, ¿usted va a tener alguna audiencia para platicar toda esta situación con él? No, yo no he sido invitado ni por parte del gobierno ni por parte de la jerarquía católica. Okay. Al contrario, yo pienso que ellos son los últimos que quisieran que yo me encontrara con el Papa, porque seguramente tanto el gobierno le va a dar una imagen que ha sido una vil simulación, como también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le fue a decir en la visita al Límina que las relaciones con el gobierno estaban muy bien, las relaciones con el Instituto Nacional de Migración también, y Raúl Vera llevó una versión contrastante diciendo la verdad de esto, diciendo cómo es el gobierno y diciendo los crímenes que han cometido no pocos agentes del Instituto Nacional de Migración. Entonces, no, ellos nunca van a querer que yo me entreviste con ellos, con el Papa, pero yo no voy a hacer absolutamente nada tampoco por irrumpir, por colarme, yo no soy así. Pienso que si algún día se da que el Papa quisiera pues invitarme a platicar, yo con mucho gusto lo haría. Si no, le digo con toda la humildad del mundo, el Papa no necesita nada del Padre Solalinde para ser quien es. Él es un gran Papa, es una persona muy comprometida, un gran profeta. Al contrario, yo tengo mucho que aprender de él, y yo sí necesito oírlo a él y sí necesito tomar ejemplos y enseñanzas de él. Ok, pues ojalá que a través de este medio lo puedan escuchar y también puedan ver cuál es la situación real de la jerarquía de la Iglesia, así como algún apoyo diferente de la arquidiócesis, de la Iglesia que tenga usted, o es nulo totalmente el apoyo. No, fíjese que también quiero decir una cosa. Claro. Ha habido obispos muy solidarios, incluso me han invitado algunos obispos a dar ejercicios espirituales a su clero. Uh-huh. Ellos han estado ahí, sí, y también de religiosas. O sea, hay muchos sacerdotes que estamos en la sintonía, que también tienen la misma percepción, y obispos también que se van destacando en ese sentido. Yo le podría decir, por ejemplo, obispos que están separándose del resto convencional, hay unos muy buenos, Sería, por ejemplo, yo digo, los dos de San Cristóbal de las Casas Chiapas, tanto Felipe como Enrique, como Fabio de Tuxtla, como Víctor Hernández de Puebla, como también Gerardo Díaz de Tacámbaro, o podríamos ver desde luego Raúl Vera. Hay varios obispos que realmente, mire, simplemente el de Cuernavaca, Uh-huh. El de Cuernavaca, Ramón, sí. Castro, él está teniendo una actitud increíble con las víctimas, muy valiente, acompañándolas. O sea, personas así, obispos, que están separándose de lo convencional y que realmente están perdiendo el miedo y están tratando al gobierno como lo que es, como un simulador, con respeto y todo, pero tratándolo con las exigencias que se deben tener. Creo que sí van varios obispos ya en la línea del Papa Francisco. Con respecto, por ejemplo, bueno, es lo que es
sería un reformador, el Papa Francisco de lo que es la Iglesia Católica. De hecho, pues su nombre quiere decir mucho. Por ejemplo, en cuanto a la violencia en lo que sí es lo que es el país, ¿qué medidas están tomando ustedes dentro de sus parroquias, por ejemplo? Bueno, por favor, dile que a ver quién es, ¿no? Mire, las medidas que estamos tomando, yo creo que es de total apertura para los comentarios del Papa, porque él es una persona que nos está profetizando y nos está devolviendo a la sencillez de la Iglesia, al compromiso evangélico. Él nos está devolviendo, fíjese, de esa pirámide absurda, esa pirámide monárquica que habíamos construido equivocadamente en la historia de la Iglesia, porque Cristo nunca fundó ningún Estado del Vaticano. Él está tratando de invertir la dinámica, y en lugar de que lo que él llama la periferia esté al servicio del centro, que es Roma, está invirtiendo las cosas y está diciendo que ahora es el centro el que tiene que escuchar la periferia y que tiene que darle importancia a la periferia. Así las cosas, él aplica, por ejemplo, está diciendo que no hay prácticamente diócesis con pedigrí, no hay diócesis con un escalafón, no hay diócesis con un escalafón que pudiera decir, pues ya es una sede cardenalicia, como sí se manejaba, por ejemplo, Monterrey y otras diócesis. Y está haciendo cardenales en otras diócesis donde no había una sede escalafonaria. Él está rompiendo con esos derechos de trono, con esos derechos de Casa Real. Todo esto habla de que la periferia va a tener una incidencia sobre el centro. Obispos, párrocos que están muy comprometidos con los migrantes, párrocos que están muy comprometidos con la gente muy pobre, los está haciendo obispos. Y entonces en el consistorio, en los consistorios, que es donde se nombra a los cardenales, él está tratando de equilibrar lo que antes él llamaba en la curia romana la lepra de la Iglesia Católica, la máxima corrupción que se ha visto en lavado de dinero, en pederastia y pornografía infantil, o en tantas cosas que la Iglesia misma se había de veras corrompido, porque es innegable que se había corrompido. Y él está revirtiendo todo eso. Ojalá que la salud le dé y ojalá que no atenten contra él. Yo hablo claro. Claro. Una pregunta, por ejemplo, ¿usted cree que ahorita sería un buen punto de que se abriera las puertas en cuanto al celibato de los sacerdotes? O sea, que sería una opción. Para allá va. Para allá va. Yo creo que tendrá que verse todo eso. Lo más importante para mí es el ingreso de las mujeres, claro, la incorporación como sacerdotes de las mujeres a todos los niveles de la Iglesia Católica. Claro. Yo no estoy diciendo que las mujeres tengan que hacer lo que los hombres. Si los hombres han sido clero, que las mujeres también sean clero y imiten a los hombres. No. Estoy diciendo que todos los espacios se abran por derecho a la Iglesia, a las mujeres en la Iglesia Católica. Y por supuesto el celibato será revisado. Mire, de las cosas muy importantes que habrá que poner atención en este sentido es la visita a Chiapas, porque él va a ver ciertamente el mundo de los indígenas, pero va a haber una experiencia que a nivel mundial es muy importante, y es la de los diáconos, prediáconos, casados. Es el ministerio uxorado, que se llama, uxorado, o sea, de casados, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, el diácono es llamado, es consagrado, pero automáticamente la esposa también. Claro. Ahí son inseparables. Y esta experiencia la había puesto don Samuel Ruiz, Tatic Samuel, y la detuvieron prácticamente de Roma cuando sobre todo entra el obispo Felipe Arismendi Esquivel. Él intenta continuarla, pero parece que de Roma no le dan el permiso. Una de las cosas que se podían desatorar con el Papa sería esta, continuar el SIGA para este diaconado uxorado, que es una figura nueva, ya no de un sacerdote célibe solitario, sino de un hombre casado, acompañado con su familia en el servicio ministerial. Padre, le voy a hacer una pregunta así como dice, muy directa. Por ejemplo, ¿no se le hace un poco injusto
en el sentido de que, bueno, yo conozco a varios diáconos que incluso han querido ser sacerdotes y son casados, pero son igual consagrados, ¿no? Que ellos no consagren, y por ejemplo hay sacerdotes que por debajo del agua sí tienen relaciones sexuales y consagran simplemente porque no han asumido, por así decir, su pues su relación públicamente, ¿no? Que sería como más honesto esta parte. Y yo me voy a esto teológicamente. Se supone que hay 7 sacramentos y el único que no tiene como puesto o que no ha cumplido el sacerdote es el del matrimonio, y que no impediría, por así decir, un buen matrimonio, aunque sea sacerdote, incluso como los anglicanos. Teológicamente es válido. Sí, fíjese que ha habido muchos sacerdotes que han estado en la simulación. Claro. Que tienen su esposa, tienen sus hijos. Yo conozco a muchos de ellos, muchísimos, de varias diócesis. Pero le voy a decir algo, la Iglesia tiene muchas experiencias de ministros casados dentro de la misma Iglesia que están con el conocimiento de Roma, por supuesto que sí. Y yo podría decirle de tantos sacerdotes anglicanos que pasaron a la Iglesia Católica en Estados Unidos, pasaron y son con sus familias y todo el mundo lo sabe. Pero aún en México hay, pues yo conozco, mire, es una cosa, esto a lo mejor va a causar escándalo, pero... me había comentado que en la Iglesia Católica hay pues sacerdotes casados en conocimiento de Roma, que de alguna forma no se ha hecho como público, ¿no? Que sería lo más honesto, y que la gente... Le voy a decir, sí. Por ejemplo, en la arquidiócesis de Oaxaca, donde yo llegué propiamente de Toluca a Oaxaca, la arquidiócesis, y me sorprendió porque en Toluca, como en otros lugares, pues hay padres, obviamente, sí, que viven con su familia, pero de una manera muy discreta. Sin embargo, al llegar a Oaxaca sí me sorprendió porque la mayor parte de los sacerdotes son bien casados por la iglesia y por el civil. Ellos no aceptan vivir así en forma de unión libre o amancebados, no. Y esto lo ha sabido Roma en todas las visitas a Rímina. Esto no corresponde a una infidelidad, a una norma disciplinaria, ¿verdad? Porque finalmente el celibato no es un dogma de fe, claro que no. Pero no es una infidelidad a eso, sino es más bien como una consecuencia cultural, toda vez que la arquidiócesis de Oaxaca desde tiempos ancestrales, cuando era la colonia, los lugares eran sumamente aislados y una persona era imposible que viviera sola, pero además porque eran la mayor parte del clero era indígena. Para los indígenas es imposible que una persona se le dé una responsabilidad si no está casada. En las culturas de Oaxaca, una persona seria, responsable, tiene que estar casada. Por eso la mayor parte de los sacerdotes siempre han estado casados y Roma lo sabe. Y además las esposas se han organizado, es una hermandad, ellas se organizan para tener reglas, para no interferir en el ministerio del esposo. También se preparan para no estar en un nivel bajo respecto a la preparación del sacerdote. También los hijos son educados cristianamente y entonces ellos tienen una organización muy bonita donde van caminando así. Varios arzobispos han intentado eliminar a los sacerdotes casados y quedarse con célibes, pero esto no es posible, no pueden porque la mayor parte han sido así. Y además déjeme decirle que el clero que ha sido de Oaxaca ha sido un clero muy comprometido con la gente, pues muy cercano, y la gente lo sabe porque ha sido así. Yo recuerdo cuando Héctor González, el arzobispo en tiempo de don Bartolomé Carrasco Briceño, él dijo que no le importaría quedarse con 3 sacerdotes, pero célibes, no casados. Y empezó despidiendo al padre David Espinosa, un sacerdote ya mayor, y en su parroquia le dijo: mira, ¿tú tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Y tienes hijos? Pues sí, tengo hijos, tengo mi esposa y todo. Pues te doy una semana para que entregues la parroquia, o tú dices, ¿qué quieres, familia o parroquia? Te doy una semana para que lo pienses. Y dijo él: no necesito la semana.
En este momento le puedo entregar las llaves de la parroquia y por supuesto prefiero mi familia. No hay deudas, aunque no hay dinero, es una parroquia pobre. Nada más le voy a pedir un favor, que le diga, que le explique a la gente por qué me voy. Y el obispo no quería, el arzobispo Héctor, que ahora es arzobispo en Durango. Y se enfrentó con la gente, le dijo, el padre David se va porque por razones que no puedo explicar. Y la gente le decía, no, pero explíquenos por qué. No, no puedo porque es un asunto muy delicado, personal y que va... No, aquí estamos acostumbrados a que nos digan las cosas como es. ¿Por qué se va? Y pues es que es casado. Y le dice a la gente, ¿y eso qué? Siempre los sacerdotes han sido casados, sus esposas han ido al mercado con nosotras, los hijos en la escuela con nuestros hijos, pero son sacerdotes que no son dinereros, que no son buenos pastores y nos cuidan y nos ayudan, nos protegen y nos atienden. Entonces pasó eso, no pudo suspender a nadie más. La regla es esta: si aquí en Oaxaca hay algún sacerdote que se exhibe o que publica que es casado, inmediatamente lo suspenden, como el caso del padre Manuel Marinero en Coyotepec. Pero si se conservan tranquilos, no pasa nada. Roma sabe todo esto. Lo que quiere era un dicho muy antiguo, que era, no les pido que sean castos, sino que sean cautos. Uh-huh. Y pues esta situación, por ejemplo, no crea, bueno, no sea una falta de fe, porque de alguna forma todos predican, toda su doctrina va hacia ser, como le diré, pues el celibato, ¿no? Tanto en religiosas como en religiosos. El celibato es una cuestión disciplinaria. Uh-huh. El celibato, Tere, es una cuestión disciplinaria, no es dogma de fe. Aquí fíjese, yo le voy a decir algo. Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo importante. Lo demás es secundario. No dice, busquen primero el celibato y luego lo demás, no. El celibato es un medio. Y de hecho, se puso cuando convenía a intereses económicos, no por tanto de fe, para que no hubiera derechos de herencia por parte de familiares que querían, se alegaban derechos en cuestión de patrimonio de la iglesia. Entonces no pasa nada, porque de hecho, si Jesús hubiera querido una iglesia donde hubiera solamente célibes, entonces hubiera escogido a todos menos a Pedro, y menos hubiera escogido a los que eran casados, porque había varios casados ahí con él. Uh-huh. Y no hubiera querido vivir como un lugar, un centro misionero, la casa de Pedro, precisamente, y no hubiera convivido con su suegra, ni con los hijos de Pedro, ni con la esposa de Pedro, con la familia. Jesús eligió como centro de radiación misionera una familia. No escogió un lugar de ermitaños donde hubiera solamente sacerdotes célibes. Entonces, por ejemplo, ya no se hablaría, como yo he comentado en algunas ocasiones, que esto ya no se hablaría de una reforma dentro de la Iglesia Católica, más bien de una realidad, ¿verdad? Y sería como abrir las puertas para que la gente o ellos pudieran de alguna forma no ser expulsados por no ser discretos ante la manifestación de amor de matrimonio en los sacerdotes. El matrimonio es santo. Claro. El matrimonio es santo y es perfectamente compatible con el ministerio, perfectamente compatible. Pero también yo creo, ¿verdad? Yo lo digo, que lo mejor va a ser siempre el celibato en cuanto a una entrega de tiempo completo. Pero eso tiene que ser una decisión de la persona, no una imposición de entrada como condición para ser sacerdote. Y bueno, no sé si me puedo atrever a hacer una pregunta así directa, que a lo mejor es un poco... Sí, no, pregúntame. ¿Y usted es casado? No, yo no soy casado, mire. Okay. Yo tuve la oportunidad, yo me ordené a los 29 años. Sí. Y bueno, yo podríamos decir que virgen y era célibe. Durante toda mi formación luché por serlo, porque así me lo exigieron. Pero después, si usted ve, por ejemplo, Gato Pardo, o ve una entrevista que me hicieron por ahí en Playboy, ¿verdad?, el año pasado, antepasado, me preguntan esto. Yo no tengo por qué no decirlo. Tuve una experiencia, conocí lo que era eso exactamente,
de una manera muy bonita, y tuve la oportunidad de entonces sí de elegir, a ver, sí, sigo como sacerdote o puedo salir y casarme. Yo así lo planteaba antes de venir a Oaxaca, cuando estuve 10 años ahí, y decidí mejor yo seguir la vida sacerdotal y renunciar al matrimonio. Así lo hice, pero tuve la experiencia que me ayudó mucho a constituirme como hombre, a apreciar la mujer, a apreciar lo que sería una familia, y después me ayudó a entender, porque a mí me tocó ser como un tiempo, una especie como de guía espiritual de las esposas, de los hijos, de los sacerdotes en Oaxaca. Y ahí pude comprender muchas cosas. Yo no entendía, porque yo venía de otro mundo, venía del centro del país y venía de otras cosas, pero cuando vi esto, las raíces indígenas, y cómo era importante la familia para las comunidades indígenas, y cómo era compatible la vida del ministerio con esto, me di cuenta que pues la iglesia es más que un molde y que unos esquemas, ¿no? Y entendí más a Jesús, porque Jesús no impuso el celibato, no lo impuso a fuerza. Yo personalmente creo que el celibato opcional es lo mejor, pero opcional, que realmente la gente lo tenga por una necesidad. Imagínense que yo fuera casado, con todo lo que yo me arriesgo, con todo lo que digo, a lo mejor no tendría la misma libertad para arriesgarme, porque yo estoy solo, yo puedo hacerlo, pero si tuviera una familia, una esposa, unos hijos, pues yo creo que no sería a lo mejor muy justo estarlos arriesgando a ellos por una decisión de conciencia personal. Claro. Bueno, pues pero quiero decirle sí, que el celibato ahora lo vivo y creo que es lo mejor, pero fue fruto de un proceso, ¿eh? claro. No fue fácil, fue fruto de un proceso. Bueno, pues agradecemos esta confesión, esta plática está muy interesante, pero me gustaría platicarle ya cortando porque se nos va a acabar el tiempo, Claro. supongo que ya es mucho tiempo. Tranquila, adelante. Ok, y me gustaría saber, por ejemplo, ahorita con esto de en Chiapas, esta región de Montes Azules, es que este tema da para mucho. Y ojalá que tuviéramos muchísimo, yo creo que pudiéramos platicar todo el día sobre esto y aún nos quedarían claro, ¿verdad? Esto a mí me interesa también. Claro. Pero ahorita para cerrar y pues para que quede en este programa, ¿nos puede decir acerca de esto de Montes Azules de Chiapas? ¿Qué es lo que está pasando allá? Mire, la palabra es consternado. Estoy consternado. Sí, porque no puedo creer que una de las bellezas de las riquezas del mundo, ya no diga de Chiapas, esté siendo destruida. No acabo de comprender cómo un gobernador que se dice del Partido Verde, y el Partido Verde imperando ahorita y gobernando Chiapas, esté permitiendo que se destruya uno de los lugares más emblemáticos de todo el mundo. ¿Cómo es posible que estos lugares no estén siendo defendidos por ellos? Yo me pregunto si el gobernador no es de verdad de un Partido Verde ecologista. Me pregunto si este gobernador no es de Chiapas y no ama Chiapas. Me pregunto cómo es posible que esté permitiendo que se hagan esos destrozos. Algo muy fuerte que también quiero decir, ¿con qué cara él se atrevería a tener aspiraciones presidenciales si no es capaz de defender la vida, la ecología y algo que es tan importante para la humanidad en su propio estado? ¿Con qué garantía él se atrevería a decir que va a defender el gobierno a nivel nacional México si no es ni siquiera capaz de hacerlo en su propio estado? Yo creo que el Partido Verde queda demostrado que de verde no tiene nada, y que inclusive ahora que viene el Papa, que sí es un Papa ecologista y que lo ha dicho en Laudato Si, lo que él piensa de la tierra es una total hipocresía que se presenten ante el Papa permitiendo que se destruya el Estado en los lugares de Lagos Azules y en todas las lagunas de Montebello,
con todo esto que está haciendo el gobernador? ¿Cómo se va a presentar? ¿Con qué cara? Pues es una pena y bueno, pues padre está invitado para que podamos dialogar. Ojalá que pudiéramos entablar más relación con usted en este sentido, que no sea la primera plática y la primera entrevista, para que usted nos siga platicando sobre toda esta situación, sobre todo la realidad de Oaxaca, toda esta experiencia que creo que es muy rescatable sobre pues la violencia que está pasando en México también. Y bueno, pues yo me quedé sin palabras, espero que hayan disfrutado esta exquisita entrevista, déjenme decirles, me quedé muy asombrada en este aspecto. Él nos habla pues del Papa Francisco como un papa ecológico, que es una de las cosas muy rescatables sobre la situación del celibato y del matrimonio en Oaxaca. Y bueno, pues esto nos da como que la vuelta en unos 180 grados de alguna forma de toda lo que es la realidad social y la doctrina social de la Iglesia, que es muy diferente a lo que es pues alguna parroquia capitalina o de alguna forma urbanizada. La realidad, hay muchas películas que hablan sobre ese tema, como la película de El crimen del padre Amaro, La obediencia perfecta, por ejemplo, y el padre Solalín es una persona que de alguna forma se muestra realista, ¿no? Realista ante toda esta situación, donde no oculta el sol con un dedo. Y bueno, pues agradecemos su entrevista, espero que ustedes la hayan disfrutado y la disfruten. Mi nombre es Teresa Salazar. Síganos a través de este programa en Periodismo Independiente. Y bueno, ojalá que no sea la única entrevista que tengamos con él, como lo comenté, le agradecemos mucho su tiempo, su espacio. Realmente esta entrevista daba para muchísimo más. Era muchísimas cosas las que teníamos que preguntar, las que todavía tenemos que preguntar, y ojalá que podamos seguir adelante. Bueno, pues por lo menos ahorita por este momento esto es todo y seguiremos en contacto. Ojalá que podamos también seguirlo contactando para algunas otras entrevistas, en el sentido ya cuando sea pues la venida del Papa Francisco, para que él nos pronuncie o nos hable sobre algunas lecturas para leer esta visita, que sería muy enriquecedor que alguien con su experiencia nos comente y nos comparta pues su opinión. Y bueno, pues mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de Periodismo Independiente. Sigan con nosotros, que tengan una bonita tarde, un excelente día y les mando un abrazo. Hasta la próxima.